vamos a trabajar con vectores en el plano, o sea, en dos dimensiones, utilizando el programa Octave 8.40. Entonces, en primer lugar, vamos a configurar el teclado para no tener problemas. Configurado el teclado, dijimos entonces que vamos a trabajar con vectores en el plano. ¿Ok? Entonces, para trabajar en esta oportunidad utilizaremos un material que tengo por aquí de puro ejercicio resuelto. Por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio. Dado los vectores A, cuyas componentes son 2, 4, el vector B, cuyas componentes son 4 menos 3, y el vector C, cuyas componentes son menos 3, 2, luego vamos a calcular la suma, el módulo de la diferencia C menos B, etcétera. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer en el programa. Entonces, comenzamos aquí con el programa. Decimos entonces, dados los vectores, y empezamos a definirlo. El vector A será igual. Para definir los vectores es necesario colocarlo entre el corchete. Y las componentes del vector, el vector A tiene componente 2, le damos un espacio, luego 4, o entre 2 y 4, entre los componentes, colocamos una coma. Luego es recomendable colocarle punto y coma para que no aparezca reflejado el resultado, solamente lo incluye en la memoria. Esto indica que ya el vector A está en la memoria del programa, ya está definido. De una forma similar vamos a definir el vector B. Vector B igual, los corchetes, y el vector B tiene componentes 4, espacio, y el otro sería, la otra componente sería menos 3. De igual forma, el punto y coma y enter. Y seguidamente definimos el vector C. Vector C de la misma manera, corchete, y el vector C es menos 3, espacio, 2. Y aquí colocamos entonces su respectivo punto y coma. Esto indica que ya están definidos los tres vectores. El vector A, el vector B y el vector C. Una vez que estén definidos los tres vectores, vamos entonces a ver qué debemos calcular. En primer lugar, vamos a calcular entonces la suma de los vectores A y B. Entonces, vamos a llamar a D. Vamos a llamar a D que sea igual a la suma, vean bien, a la suma de los vectores A más B. Y le doy a Enter. Nos da como resultado 6,1. ¿Qué indica? Que la suma de dos vectores da como resultado otro vector. Y D será el vector definido como la suma del vector A más el vector B. ¿Ok? Entonces, verificamos. La suma de los vectores A y B nos da los componentes 6, 1. Si verificamos acá, aquí tenemos el resultado. ¿Cuál es la segunda operación? La segunda operación que nos piden es el módulo de la diferencia entre el vector C y B. Vamos acá. Vamos a llamar entonces a E que sea igual al módulo de la diferencia entre C y B. Dos formas de resolverlo. Copiamos primero C menos el vector B, le doy Enter. Y ese vector ahora le calculamos el módulo. ¿Cómo calculamos el módulo? Vamos a llamar a F, que sea el módulo, y el módulo lo calculamos mediante este comando. La norma de quién? Del vector E. Y le damos Enter.
lo que indica entonces que el módulo de la diferencia entre los vectores C y B, que está representado como vector E, nos da como resultado 8.6023. Pero hay una forma más rápida de resolverlo. La forma más rápida de resolverlo, entonces copiamos, por ejemplo, G, que sea igual, y de una vez coloco la norma de la diferencia entre el vector C menos el vector B y cierro paréntesis. Lo que indica que ustedes pueden observar aquí que nos da el mismo resultado. Seguimos con las operaciones. La parte C nos indica ahora que tenemos que calcular el módulo de 7 veces A menos B. O sea, 7 multiplicado por el vector A, un escalar multiplicado por un vector, menos el vector B. Y vamos al programa. Vamos a llamarlo entonces H. Será igual, ya sabemos que el módulo lo calculamos por la norma, abrimos paréntesis, es 7 veces, pero hay que tener cuidado porque hay que colocar el símbolo de multiplicación. 7 veces el vector A. Y le vamos a restar el vector B. Y cerramos. Automáticamente entonces nos da aquí como resultado 32.577. ¿Ok? Hablado en forma coloquial. Ahora viene un tercer cálculo que me está diciendo que calcule el producto vectorial entre los vectores, perdón, producto escalar, disculpen, producto escalar entre los vectores A y B. Vamos al programa y vamos a llamar entonces I, le damos igual, y el comando para calcular el producto escalar entre dos vectores es 2. Y como es el producto escalar entre A y B, entre los vectores A y B, copiamos el vector A, coma, y luego copiamos el vector B. Y le damos a Enter. Aquí hay que tener información para poder entender los resultados que nos da el programa. En esta oportunidad, ¿qué decimos? La suma de dos vectores da como resultado otro vector. La resta de dos vectores da como resultado otro vector. Pero la multiplicación escalar de dos vectores da como resultado un escalar. ¿Ok? Vamos a seguir aquí haciendo cálculos. Ya según esto calculamos la parte A, la parte B, la parte C y la parte D. Vamos a ver si podemos demostrar alguna propiedad de la suma de vectores. En este caso buscamos acá, rapidito buscamos acá, donde diga propiedades. Un momentico, creo que lo pasé, disculpen un momento, busco por acá. Aquí están las propiedades. Vamos a comprobar la propiedad que dice ley asociativa. Vean bien, A, el vector A más la suma de los vectores B más C debe ser igual a la suma de los vectores A más B y luego sumamos el vector C. ¿Ok? Vamos a demostrar esta propiedad. Vamos acá, vamos a llamar entonces K, perdón, aquí, llamamos K, ¿a quién? Vamos a llamar entonces a el vector A, que le vamos a sumar el vector B más el vector C. Y le damos Enter, que indica, recuerden que aquí todo es una suma de vectores, debe dar como resultado otro vector. Nos da un vector cuyas coordenadas o cuyos componentes es 3, 3. Ahora vamos a ver la otra operación.
¿Qué nos está diciendo entonces? Ya resolvimos esto, ahora vamos a resolver esto. Nos dice ahora, vamos a llamarlo L. L será igual, ahora es el vector A. Le sumamos al vector B y luego vamos a sumar el vector C y le damos Enter. Observen entonces que nos da el mismo resultado. Si nos da el mismo resultado, esto nos demuestra a nosotros que se cumple entonces la ley asociativa. ¿Ok? Vamos ahora a calcular lo que decimos un vector unitario. Vector unitario. ¿Cómo se define un vector unitario? Un vector unitario se define como el vector dividido entre el módulo de ese vector. Por lo tanto, supongamos que vamos a calcular el vector unitario de quién. Vamos a calcular el vector unitario de E, por ejemplo. Entonces decimos U será igual a quién. Al vector que es E lo vamos a dividir entre quién. Entre el módulo. ¿Y cómo calculamos el módulo? Mediante la norma de ese mismo vector. Y le damos Enter. Lo que indica entonces que nos da como resultado, aquí lo ven, el vector unitario del vector E tiene componentes menos 0,8137 y 0,5812. Aquí nos damos cuenta que ese es el resultado del vector unitario. Vamos a demostrar ahora la desigualdad triangular para vectores. Vean que lo está diciendo aquí, que el módulo de la suma de los vectores A y B siempre va a ser menor o igual que la suma de los módulos de cada vector. ¿Ok? Vamos a demostrar entonces esta desigualdad triangular en el programa. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, M, vamos acá, M será igual, se me volvió a configurar el teclado, vamos a colocarlo nuevamente en inglés, ya está listo, M será igual entonces, ¿a quién? A la norma de la suma del vector A más el vector B. Y le damos Enter. Vamos a copiarlo de nuevo. Pequeño error ahí. Vamos a corregirlo. M será igual a quién? A la norma de la suma del vector A más el vector B. Cerramos. Enter. Nos da 6,0828. Vamos a calcular ahora la norma del vector A, nada más. Entonces decimos la norma del vector A. Le damos Enter. Y de una forma similar, vamos a calcular la norma del vector B. Y le damos Enter. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La suma de ellos dos, lo que indica que P va a estar definido como la suma de quién? De N más L. Perdón, L en mayúscula. Le damos Enter. Ustedes pueden observar fácilmente, vean, que aquí está la norma de A más B da 6,0828 y la suma de la norma de A a la norma de B nos da 9,4721, lo que queda demostrado que la desigualdad triangular para vectores se cumple.